Ah, no hay nada que hacer. En verdad, qué aburrido está todo. ¿Ah? Ah, cierto. Para eso compramos el nuevo Televisor Miku Versal. marca registrada. Veamos qué hay. Lo único que quiero es tener la oportunidad de estrechar entre mis manos esta manita blanca, pequeña y delicada. Cosa bonita, cosa bien hecha. Teto para bradería. Oye, golta conchuda. ¿Quién es ese? Miku da yo. Miku da yo. Miku da yo. En verdad, ni si hay algo bueno que ver. Todos son cosas que ya vi de una u otra manera, o que no tienen mucho que ofrecer. ¿Eh? ¿En serio? ¿Existe una versión más que muestra esa clase de historia? No pierdo nada con verlo. Ah, los buenos Vocaloids. ¿Quién podría olvidar a aquellos personajes que nos acompañaron en los finales de 2000 y principios de los 2010? O, si eres más pequeño o no tan viejo en internet, ¿quién no podría ubicar, aunque sea por encima, a personajes como Hatsune Miku y Kasane Teto? Es innegable que dentro del ámbito musical, como en el internet, fue un fenómeno bastante grande, en especial cuando hablamos específicamente de Miku. Hiroshi-san, el gladiador del horóscopo, y Yonami Común, la enviada del Génesis. No sé para ustedes, pero al menos para mí lo que me llevó a adentrarme dentro de lo que es el mundo friki o otaku fue el ver series como Dragon Ball, Pokémon y conocer el Vocaloid por lo que fue Miku Hatsune. Fue un antes y un después. Obviamente el mejor fanloid es Neru. Ya sáquenle banco de voz. Aunque bueno, hoy no vengo a presentarte quién es o la historia que tiene por detrás. Considero que a estas alturas de la vida habrá más de una persona que pueda detallarte o al menos dejarte saber bien cómo es que esta pequeña idol de pelo azul se convirtió en parte del hito que revolucionó parte de la cultura pop. El día de hoy vengo a presentarte una historia alterna a la Miku que todos nosotros conocemos. Una que nos plantea un escenario tan simple, pero interesante. Todo empezando con una sola pregunta. ¿Y si Hatsune Miku nunca hubiera alcanzado la fama? Advertencia. El siguiente contenido posee material y descripciones sensibles para el espectador, tales como lo serían el gore, depresión, autolesiones y muertes. Se recomienda discreción. Antes de empezar, quisiera aclarar unas cosas. Primero, si eres de aquellos que conocieron este AO de Project Diva Deep Blue por la colaboración que tuvieron en su momento con Forsaker, donde trajeron la skin de Goalie Diva, la verdad no esperes mucho acerca de ello aquí, exceptuando una breve mención sobre la canción Burnout, ya que esto se centrará exclusivamente en la historia de los creadores del equipo YCCM3, conformados por Red C07, Ohaiko y Mirage Lilith, el cual originalmente es creado para su mod de Friday Night Funkin', que ni idea de que si actualmente sigue vigente. Yo digo que sí. Otra cosa sería que dicha historia estará ordenada cronológicamente gracias al hilo de Twitter el cual recopila bastante bien toda la información que está dispersa entre el Discord, Blue Sky y Twitter del equipo. Además de que Mirage Lilith en la primera versión de recopilado dio repost, por lo que quiero creer que está bien. Igualmente cualquier equivocación están invitados a corregirme sin ningún problema. Ya por último, para que pueda proceder al video,
Tomen esto como una historia fantasiosa y donde los Vocaloids no son como tal el software y sintetizadores de voz, sino como idols o cantantes como tal. Sin más, empecemos con este viaje. Antes de que nuestra conocida Hatsune Miku quisiera lanzarse al mundo del estrellato, esta no tendría a nada ni nadie que la apoyara, empezando prácticamente desde menos que cero. Esto cambiaría desde el momento que Yowane Haku llegara a su vida, la cual tomaría a la misma como una hermana adoptiva, volviéndose una parte importante de su vida de más de una manera. Haku le brindaría a Miku todos los conocimientos necesarios para poder cumplir el sueño de volverse una cantante famosa, desde las bases de cómo ser una idol hasta el hecho de tocar instrumentos o mejorar su canto. Muchos de estos recuerdos viéndose preservados por las constantes tomas de fotografías de Haku para atesorar los momentos juntas. A pesar de que permanecían juntas y se apoyaban constantemente en la mayoría del trayecto de la carrera creciente de Miku, Haku habría preferido escoger una vida más calmada y alejada del ojo público, aunque esta por sí sola ya era algo conocida. Fue así como el día llegaría. El debut de la pequeña Hatsune Miku estaría frente a ella. Finalmente el mundo la conocería, la gente la amaría, y ella sería más que feliz. La emoción, la euforia, la diversión, todo el conjunto de emociones que su sistema sentía, que le gritaba que era ahí donde pertenecía. Ella había nacido para eso, y era evidente que el mundo le pertenecía. Miku avanzaría con su carrera musical dentro de Krypton Future Media, donde la empresa notaría como los números del idol, a pesar de ser altos, iban yendo en picada mediante pasaba el tiempo. Para ello, una decisión sería tomada, la incorporación de nuevas caras que canten junto a ella, Kasane Teto y Akita Neru. Antes de dar a conocer al nuevo grupo, se dejaría un tiempo para que la Peliazul junto a sus dos nuevas compañeras se conocieran bien y crearan un vínculo más cercano. Evidentemente, nuestra protagonista de la historia no estaría muy conforme con esto, pero eran órdenes de Krypton, y no tomaría mucho tiempo para que las tres se conocieran mejor. Aprendería unas cosas acerca de ambas, viendo como Teto era de fácil convivencia debido a su hiperpersonalidad, siendo un punto clave para la creación de su amistad, y cómo es que Neru era muda, siendo ella una productora muy habilidosa y no una cantante. El tiempo pasaría y las tres serían más cercanas cada vez, pasando su tiempo en el dormitorio de Teto o yendo a un lugar alejado donde las vistas mostraban un hermoso césped, edificios viejos y una vista al mar que siempre las acompañaba. Aunque no estarían totalmente solas, ya que Haku y Megpoitgumi les acompañarían en sus salidas habituales. Todo era bueno, aunque quienes más se verían cercanas serían Miku y Neru, surgiendo un sentimiento mucho más allá de la amistad. A pesar de la dificultad para expresarse por parte de la rubia, debido a su actitud seria y a su condición, esta relación entre ambas la ayudaba bastante para expresarse, y también tener un medio para expresar su sentir a través de su pareja. No transcurriría demasiado para que se presentara la fecha de su primera canción. Krypton ya deseaba presentar a su nuevo grupo conformada por estas tres, sirviendo mayormente para presentar a las dos nuevas integrantes de la compañía. Sería así como entre un mar de nervios, siendo contenido solo por la actitud de Teto y la calma que se brindaban la pareja, se lanzaría su nuevo éxito. Triple Vaca. Los números de las idols se elevarían como la espuma,
así como el dinero en el cual ahora nadaba Krypton. Las idols comenzaban a tener una fama tan grande que simplemente pedían a gritos que se les diera más y más. Evidentemente la empresa, siendo lo que es, ¿Qué lo llevó a crear un trío de idols, a pesar de que ya tenía una cantante algo famosa? ¿El dinero? les daría lo que ellos querían, aunque eso sería lo que generaría este punto de quiebre. El público pedía más, pero no del grupo como tal. Solo se pedía más de la energética Kasane Teto y de la tsundere Akitaneru. ¿Y dónde quedaba Hatsune Miku en esta ecuación? A Krypton no le interesaba mantener al grupo como recién se había formado. Si el público pedía un dúo de cantantes, aunque bueno, una cantante y una compositora más bien, sería probablemente Teto cantando y Nairo bailando. Un grupo de 2 personas sería lo que el público obtendría. Esto sería un golpe muy duro para Miku, la cual no solo había sido alejada del camino de seguir siendo una cantante de un grupo musical, sino que además había sido separada de sus 2 amigas sin oportunidad de objetar al respecto. Sin embargo, esto no lo detendría para seguir intentándolo por su cuenta. Nadie le impediría que intentara seguir sus sueños. Spoiler, no lo lograría. La burbuja en la que ella se encontraba no podía ser reventada por los esfuerzos que daba. Los números seguían siendo los mismos, y el sueño de ser una diva era cada vez más lejano. Esto destruiría a Miku por completo, recluyéndose en su habitación alejada de todo y de todos. Nada la alegraba más. No quería saber de nada más. Se había esforzado tanto. ¿Y para qué? Ahora solo le quedaba su soledad, sus sueños rotos y el destino de pudrirse en vida. No encontraba una respuesta del por qué había fallado. Simplemente una voz en su cabeza le decía que todo hubiera sido mejor si ella no lo hubiera intentado. Joder, qué triste en verdad. No me esperaba que esto fuera a tener un desenlace como este. Supongo que eso sería todo. El fallo de una carrera musical y la eminente depresión de una idol. ¿Cómo? ¿Hay más? Bueno, veamos a dónde lleva esto. Rendida ante la cruel vida, sin motivaciones e incompleta al ya no tener su razón de seguir viviendo, dentro de la desolada Miku surgirían sentimientos. Sentimientos de desagrado y odio. Desprecio hacia aquellas personas que consideraba sus copias. Lo cual, técnicamente hablando, refiriéndose a la vida real, ¿es verdad? Este pensamiento le estaba enfermando enormemente. Su cabeza daba vueltas entre tantos pensamientos que deformaba su perspectiva de la realidad y la dirigían lentamente a la locura. Para saciar este pensar, se comenzaría a infligir daño a sí misma, mediante golpes y rasguños profundos, tan profundos que rasgaría su delicada piel, descubriendo una verdad que la sorprendería. Ella estaba hecha de porcelana. Si realmente no era humana, ¿por qué sentía este dolor? ¿Por qué sentía ira? ¿Por qué sentía tristeza? ¿Por qué sentía estas emociones tan humanas? Sin importar que esas emociones no correspondían a su condición, la realidad era que ella quería volver a ser el foco de atención. Quería a sus amigas de vuelta para pasar buenos momentos.
Volver. Ese era todo su deseo. Pero a pesar de ello, ella no podía tampoco evitar decir que, de una manera directa o indirecta, sus amigas habían tomado todo de sí. Su voz, su apariencia, sus sueños, todas siendo versiones inferiores de esta. Llegaría el punto crítico donde finalmente esta ola de emociones negativas y confusas la harían actuar en contra de aquellas quienes consideraba cercanas, siendo la primera su figura maternal y quien la crió desde pequeña, Yowane Haku. Aquí tomaría lugar la primera de las dos canciones canon de esta historia. Una gran y ruidosa discusión sucedería al momento de aparecer donde vivía Haku, donde una Miku totalmente fuera de sí se inclinaría a dar gritos y acusaciones que se había guardado durante meses. Contrario de cómo la Pelezul estaba, su hermana optaría por intentar responder lo que podía y abogar por la calma. Como podría esperarse, el intentar esto no llevaría a nada. Ella estaba realmente convencida de lo que creía que le habían hecho. Esto tomaría por sorpresa a Haku, dejándola sin palabras que decir, viéndose por un momento atónita ante el decadente estado mental que su pequeña hermanita poseía. Sin importar la situación, intentaría razonar con ella una vez más. A pesar de los esfuerzos de querer hacer entrar la idea de que todo aún podía ser como antes, que no había perdido a nadie y que contaba tanto con ella como con sus amigas Tetu, Neru y Gumi, no generó un solo cambio en la postura de Hatsune Miku. Al contrario, esto lo tomaría para reforzarla aún más. Esto claramente era un malentendido. Tal vez la elección de palabras correcta hubiera podido solucionar esto, o cuanto menos calmar la situación. Pero esto no hacía más que escalar y escalar, donde una afligida Yowane Haku intentaba mediar todo con palabras dulces, promesas y aferrarse al recuerdo de lo que todo fue una vez. Mientras que por el otro lado, una Hatsune Miku estaba invadida de molestia y odio, que ya no se sentía siquiera ella misma, y no podía comprender ni aceptar volver, no en este punto, y mucho menos sin que escucharan sus verdaderos motivos del por qué se sentía así, y sin que acepten que ella ya no quería volver. Ya no podía volver a esa vida. Era evidente que quería expresar todo esto a la única persona que probablemente podría comprenderla. Sin embargo, el simple hecho de tener ideas tan diferentes sobre la situación e imponer su idea sobre la otra, aunque sea de una manera agresiva o pacífica, resultaría en el quiebre definitivo.
Haku entraría en una desesperación inmediata al ver cómo esto estaba encaminándose a un rumbo irreversible, haciendo sus erráticos intentos de seguir razonando con su pequeña. Pero ya era tarde. Ya no podía darse a entender. Toda esta situación la estaba ahogando y empeoraba conforme pasaba cada segundo. Intentaba justificar su actuar, convencerla de que no fue su intención de hacerle daño y que no estaba intentando hacerla a un lado, dando saltos de su habla de un lado a otro sin llegar a nada. Miku volvería a recriminarle que aún así ella lo había hecho, que a pesar de todas sus palabras la había dañado, la había alejado, y que todo esto era consecuencia de eso. Mentirosa. La llamaba así una y otra vez, ya convencida del todo. Era ella sola contra el mundo. Todo porque no fue lo suficiente para cumplir las expectativas de todos, y, al no hacerlo, terminar desechada sin más. Ella ya no era Hatsune Miku. Ya no era su hermana. Ya no era una idol. Ya no era una estrella intentando brillar en el cielo. Ya no era nada de lo que era antes. Ya no tenía ni necesitaba lo que alguna vez tuvo. En un abrir y cerrar de ojos, Miku, en un arrebato de ira, le cortaría el cuello con sus propias manos, arrancando las cuerdas vocales de aquella quien fue su hermana, quien la acogió y cuidó, que la amó sobre todas las cosas, todo para solamente dejarla desangrarse en el suelo, mientras la observaba, con una mirada indiferente, inexpresiva, igual de muerto que ella, pero desde el interior. Ya no quería tener a nadie a su lado, simplemente era ella. Ya no más Hatsune Miku, simplemente quedaba Diva, aquel nombre con el cual la llamaría antes de sucumbir totalmente ante el abrazo frío y cruel de la muerte. ¡Madres! ¿No me dijiste que esto iba a ponerse tan oscuro? Vaya, en verdad eso escaló muy rápido, ¿eh? Y eso que aún falta. Aunque antes de seguir con eso, recordemos algo que dije al inicio. No planeo en verdad de indagar mucho en cosas de Forsaken para contar y explicar esta parte de la historia. Igual un José lo habla de Forsaken en un TikTok o short, puede que sí, ¿eh? Aunque sí me parece algo importante resaltar para aclarar tal vez unos puntos de esta. Además, tengo en claro que tal vez el equipo YCCM3 no está muy contento con el fandom de él mismo. Ni idea por qué. Tal vez por ciertas actitudes o distorsión de la idea original de los personajes de Diva y Gold. Pero pues no es algo que me concierne, por lo que simplemente trataré de ser lo más conciso. Ahora sí, volvamos al punto. Habiendo cometido tal acto atroz, procedería su camino rumbo a su siguiente víctima, Kasane Teto. Alguien hecha de porcelana, como una muñeca. No podía evitar notar que su hermana sí era totalmente de carne. Ella sí era humana. Un detalle que no podría sacar de su mente durante su cruzada.
siguiendo el mismo patrón que con su anterior visita, se adentraría en donde se encontraba la pelirroja, sin invitación previa, e iniciaría una discusión acalorada. Teto, teniendo una personalidad mucho más activa y notoria, mostraría su incomodidad a su allegada al esta mostrar su piel quebradiza de porcelana, sumado a una actitud tan agresiva, comenzando a oler las intenciones de la misma desde el inicio de esta discusión. El nivel escalaría igual que la vez anterior, aunque por el mismo pavor, la primera en actuar por impulso no sería la desquiciada Pele Azul. Kasane Teto, en su mente, creía que esta pelea estaba a su favor, y siendo la primera en atacar, tendría la ventaja. A pesar de esto, lo que ella no esperaba es que su contraria pelearía de vuelta sin dudar. En este punto me gustaría resaltar unas partes de la canción de Burnout, la cual, a pesar de no ser canon, podría dar a entender la mentalidad de ambas durante su conflicto, aunque teniendo en cuenta que estas versiones de Diva y Teto, o Goal para este punto, serían ya dos versiones de las mismas, las cuales están mucho más allá de la pelea que tuvieron originalmente. Dos personas que han descendido a lo más profundo de este eterno abismo y se han perdido a sí mismas, pero que no han soltado la motivación por la cual siguen con esto, incluso si las llamas las consumen por completo. Durante la canción se puede ver cómo es que Miku es directa con lo que desea, recuperar el lugar de donde la sacaron, hacerla sufrir hasta la muerte y que todos se olviden de ella, similar a como vivió tras ser apartada del grupo por Krypton. Pese a esto, Teto no se quedaría callada. Ya deteriorada por el tiempo, esta versión no se guardará lo que piensa al respecto. Teto está decidida en no dejar de darlo hasta el último momento, pero realmente duda de que si en verdad quiere hacer esto. Tiembla tal vez no por miedo a Diva, sino a lo que se podría estar convirtiendo, a que en algún punto termine igual de loca que ella. Una decidida y reafirmando sus intenciones conforme el tiempo pasó, mientras que la otra entre más piensa, aún sigue dudando en que si este es el camino, pero viéndose obligada a tener que hacerlo si quiere salir de este destino en algún punto. Esto es lo que conecta probablemente estas versiones de Diva y Goal con las versiones de Diva y Teto en la historia canónica, y es como Diva, a pesar del tiempo, sigue con el mismo pensamiento, incluso radicalizándose aún más a un punto que puede expresar su odio, su necesidad de recuperar lo suyo y sus malas intenciones. Mientras que por el otro lado de la moneda, a pesar de que la determinación de Goal por luchar por su vida se conserva, es evidente que el tiempo solamente le ha generado dudas. Dudas que probablemente la Teto original no tenga, ya que actúa por impulsividad, por mero instinto de supervivencia, cosa que la otra puede que también, pero no por un sentimiento fugaz. Lo hace porque no le queda nada más que hacer, ya que si no se mantiene a sí misma fuerte, ¿qué le garantiza que no se volverá como Diva en algún punto? Pero bueno, ya dejemos eso, volvamos a lo importante. Teto, peleando con uñas y dientes para defenderse, usaría cualquier medio para poder lastimar a su atacante, intentando hacerle más daño en su ya arruinada cara de porcelana, sin llegar a un resultado. En algún punto de la batalla entre estas dos, el desorden de cables desgastados del equipo de la pelirroja les jugaría en contra a ambas, quedando atrapadas entre los mismos y generando un cortocircuito que provocaría un incendio, llenando el cuarto de humo y fuego. Todo esto, sumado al combate, desorientaría a Teto al punto de lanzar golpes que, en cierta medida, dañarían la piel quebradiza de Diva, pero sin hacer un efecto más allá de ello, dándole la oportunidad de que la misma se abalanzara sobre ella, pese al fuego que les rodeaba, tomándola accidentalmente del cuello con una fuerza inhumana. Kasane Teto,
terminaría encontrando su final tras ese movimiento. Diva entraría en cuenta de que, en verdad, ellas eran humanas, tan frágiles y fáciles de romper. Esto ya había entrado en su mente desde el momento que acabó con su hermana Haku, pero este hecho confirmaba lo que ya sospechaba. Su mente no terminaría de procesar la información, cuando una sorpresa se presentaría frente a sus ojos. La persona que creía ya haber asesinado se levantaba una vez más. Su cuello roto era puesto en su lugar por ella misma en un solo movimiento, dirigiéndole una sonrisa a Diva. Y hagamos una pequeña pausa aquí. Tal vez se estén preguntando, ¿qué rayos está pasando aquí? Y bueno, dejen aclaro nuevamente unas cosas de la historia. Al principio yo pensaba que la historia al referirse a piel de porcelana era una metáfora para decir que Hatsune Miku ya no se sentía humana, real o algo parecido, pero no. En verdad esto toma un sentido muy literal, y es en este punto de la historia donde comienza a tomar unos toques más fantasiosos, como el hecho de que Diva comienza a ser más humana mediante vaya asesinando a sus ex amigas y consumiendo, no de forma directa, la carne de las mismas, que puede influir en las mentes de sus víctimas como si de un poder telequinético se tratase, entre otros detalles que deben tener en cuenta para que no les vaya a tomar desprevenidos. Ahora sí, espero no haber interrumpido de nuevo. Aprovechando este fugaz momento de confusión y desorientación por parte de Teto, Diva tomaría la oportunidad para tratar de influenciar en la mente de esta, cosa que realmente no tomaría en serio, tomándose todo a juego, dando a resaltar algo de la personalidad antigua de Teto, que para este preciso momento ya se había convertido en Ghoul. Diva, incrédula ante la situación, llegaría a la conclusión de que posiblemente el golpe le había provocado una especie de daño cerebral, pero teniendo aún así éxito en su cometido, por lo que abandonaría el lugar dejando a Ghoul y al sitio, que terminaría cesando sus llamas al no tener nada más que consumir. ¡Corta, conchuda! Bueno, llegamos a otra parte de la historia que no tiene una canción canon y tampoco una no canon, pero lo que sí tiene es esto. Oh sí, una referencia barra inspiración de esta joyita. Ahora, estando a mitad del camino vengativo de Diva, nos toca ver a su siguiente víctima, Gumi McPoit. Aunque antes de ese momento veamos quién era la misma. Dicha chica es alguien muy introvertida, la cual no solía abrirse a muchas personas, siendo considerada muy severa. Sus pensamientos eran muy duros con ella, haciéndole dudar de que si era una buena persona, cuando la realidad es que lo era, y con creces, poniendo por delante a los demás antes que su propio bienestar. Ahora, con la desaparición de Miku, tendrías oportunidad para intentar demostrar su preocupación por sus amigas y ser prácticamente la única persona que intentaría averiguar lo que le pasó a la idol desaparecida. Recopilaría la poca información que obtendría de los pasos dados por su amiga, tratando de dar un sentido a todo esto y resguardando las pruebas como a ella en los viejos dormitorios de Krypton. Esto le provocaba sentimientos encontrados, pero aún así se aventuraría por los pasillos y restos de habitaciones obstaculizadas. El día llegaría, su último día con vida, a pesar de que ella no lo sabía. Diva la estaría siguiendo muy de cerca desde las sombras. Finalmente desbloquearía un camino más, aquel que la guiaría por los viejos dormitorios de ella y sus amigas. Todo era un desastre sin duda. Lo realmente llamativo fue que al momento de adentrarse una voz tenue pero clara resonaría, proveniente de las televisoras, instrumentos y en general de todo el lugar. Esta, como si la conociera, le haría unas cuantas preguntas. ¿Quién fue el primero en ser despedido por nuestra compañía? Yoganet Haku, ¿Quién fue el segundo? Kazane Teto, Mi doble favorita. Gumi Nakajima,
Cada vez que respondía una de las preguntas, ésta avanzaba más y más, hasta poder llegar a una puerta, donde la voz le haría una pregunta final. ¿Quién es tu gran enemiga? Esto dejaría atónita a Gumi, pero en sus adentros conocía demasiado bien la respuesta. Yo misma, yo soy mi gran enemiga. El acceso sería dado sin más. La voz claramente quería que ella entrara. Una vista muy familiar la recibiría. Era su viejo cuarto. Lo sorpresivo no sería eso. Lo que en verdad era una sorpresa es que estaba demasiado cuidado, casi intacto. Daría pasos lentos, guiándose por la luz tenue que apenas había, yendo rumbo a su cama cautelosamente, aunque sin detenerse. No había marcha atrás. Finalmente sentía que tenía algo importante frente suya. Para mala suerte de la peli verde, aquí es donde su ejecución empezaría. Debido a la oscuridad, no notaría cómo pisaría un hilo, el cual se rompería a la mitad, generando que un sonido metálico se escuchase desde arriba. Alzando su cabeza, podría ver con el rabillo del ojo una mancha azul marino, para de la nada ya no ver nada más que un color negro y blanco repetidamente, seguido por un dolor agudo. Un par de televisores habrían aplastado su cabeza dejándola vulnerable. Diva, quien aparecería detrás de ella con sigilo, aprovecharía esto para emboscarla, tirarla y empezar a usar las partes del televisor para rematarla, perforando su cabeza hasta el cráneo. Gumi, quien solo buscaba ayudar o saber qué había sido de su amiga, no podía esperar. ¿Cómo es que la misma le daría un fin tan cruel y sin oportunidad a siquiera saber qué había pasado? Siendo su preocupación el motivo de este destino. Tal parece que lo abrumador de cometer dichos actos comenzaba a cobrarle factura a la falsa humana, tratando de ir al viejo cuarto de Haku para sentirse más segura. La vida no le dejaría un respiro. La sorpresa sería grande cuando al entrar a dicho lugar se encontraría con su hermana muerta de pie, la cual se había transformado en Corles, recargado en una pared mientras sostenía una Polaroid de la misma junto a una pequeña Miku. Esto no haría más que empeorar la marea enorme de emociones que le invadían, dejando mejor esto atrás para proseguir su camino directo a la última persona que faltaba de visitar. Oh, malévolo cucarachón se nos puso sentimental. Esta masacre a aquellas personas a las que llamó sus amigas llega a su fin. Solamente quedaba una más de ellas a la cual visitar. Akita Neru. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, tal parece que el querer encontrarse con la misma era mayormente para tener algo de consuelo y validación con respecto a todo lo que había cometido, tal vez por el vínculo que tuvieron o por los sentimientos de culpa que comenzaban a comérsela en vida. Sea cual sea el motivo, esta se dirigía a su amada rubia, la cual parecía no tener un buen momento tampoco. Se habría recluido en su habitación, sin dar pie a salir de la misma en ningún instante. Y era entendible, Krypton solo la había necesitado para sus fines, y esta misma solo se había quedado por aquella alma gemela con la cual se había encontrado, pero que rápidamente la arrebataron de la noche a la mañana. Al igual como fue con Diva, Neru se había aislado para pudrirse en su soledad, sin comunicarse ni tampoco contestar a las llamadas o mensajes que le enviaban. Aunque, he ahí el detalle. Por alguna razón, recientemente los mensajes de texto que recibía desde su celular no se detenían en absoluto, siendo estos enviados del contacto de una de sus amigas, Kazane Teto. Harta de que no pararan de interrumpir el silencio de su habitación, esta respondería recibiendo una llamada al instante.
De esta misma, una voz familiar le daría un desconcertante aviso. Los desvaríos de quien creía que era su amiga al otro lado de la llamada no hacían más que generarle un miedo creciente, al cual se le sumaban también los ruidos de metal chocando afuera, junto a algo más golpear el suelo. Probablemente siendo ese el momento donde Gumi era asesinada, ya que tal parece que estas dos y Diva se encontraban en el mismo edificio. No sería hasta el momento que Ghoul le advertiría del peligro inminente, donde fue que Neru tomaría la decisión de correr despavorida de su cuarto. En ese momento podría visualizar a la pelirroja detrás suyo, pero al notar cómo era que ésta giraba su cabeza de una manera imposible, era claro que el pánico le advertía que debía irse de ahí. La persecución daría inicio, aunque tal parece que no serían las únicas en unirse, ya que durante el trayecto una inmóvil Gumi comenzaría a levantarse de nuevo, ahora siendo primadona, de manera lenta y soltando un grito apagado y sangriento. Esta, al ver a las dos en persecución, trataría de bloquear el camino de su temerosa amiga, pensando que quien la perseguía era Diva. Esto no era así, ya que al momento la misma aparecería delante suya. Ghoul y Primadona, llenas de sorpresa y miedo, frenarían en seco su accionar, alejándose. Caso contrario con Neru, que no pararía y buscaría un escondite, intentando ser lo más silenciosa posible. Esto era inútil. Ella ya sabía dónde estaba. Sin aliento, cansada de correr toda la noche, no tardaría mucho para que Diva lograra alcanzarla sin esfuerzos. En un fugaz momento, estaría su movimiento para intentar tomar el hombro de su ya fatigada amor, solo para ser interceptada por su hermana, Cordless, recibiendo el impacto de lleno, dislocándose el hombro por la gran fuerza que Diva ya no medía. Nuevamente otra oportunidad para Kita habría sido dada, escapando fuera de las instalaciones. Llena de rabia por lo sucedido, sin poder contener sus lágrimas, haría a un lado a su hermana para seguir su persecución. El culmine de toda esta historia está a la vuelta de la esquina. Neru se dirigía en dirección en donde se mostraba el sol, sin un rumbo fijo, pero llegando a un destino muy familiar. Aquel lugar donde compartieron recuerdos durante sus salidas habituales, con una hermosa vista al mar, un césped tan verde como las primeras veces, que era acompañado por los edificios en el fondo. Ella no lograría reconocer dicho lugar debido a la fatiga extrema que llevaba encima, sumado a su pésima condición que ya acumulaba de semanas o incluso meses, resultado de su aislamiento autoimpuesto. Todo esto daría por resultado una inevitable caída contra el suelo, aunque sin doblegar sus esfuerzos por huir.
tomando sus últimas fuerzas para arrastrarse como pudiese para alejarse de su perseguidora, pese a que en este punto ya se encontraba hasta alucinando y desmayándose. Saliendo desde las sombras, unos hilos la sujetarían y la llevarían de vuelta sin poder oponerse. Diva, aprovechando el lugar y que finalmente se reunía con su amada una vez más, aunque ésta ni podía reconocerla por el estado en el que estaba, daría un vals mortal al borde del acantilado para hacer más especial este turbio momento. Estando a punto de caer, con el brillo del sol por detrás de las mismas, apegaría fuertemente a Nero en un abrazo, sintiendo no la calidez del mismo, ya que ella seguía sin ser una humana, sino la del sol, que lo replicaba como si rememoraba un abrazo del pasado, dejándose llevar por el impulso, sin medir sus brutales fuerzas actuales y la fragilidad de la rubia. Le daría un mortal beso que reflejaba toda la mezcla de emociones que ya cargaba desde hace un buen tiempo. Pero como todo lo que había hecho, algo debía salir mal. Tal beso rasgaría por completo la cara de Akita Neru, junto a sus ojos, nariz y labios, dejando por detrás simplemente una mezcla de carne, sangre y huesos. Por su parte, Diva consumiría inconscientemente la misma para reparar sus rasgos destruidos. Todo llegaría a su fin. Sus amigas, pareja y hermana, todas habrían sucumbido ante el abrazo de la muerte. En un último acto, llevaría a cada una de las idols a los antiguos dormitorios para sentarlas y darles unas flores de su respectivo color, como si de una cálida reunión se tratase. Tomando la carne de los viejos dormitorios, repararía sus grietas y se crearía un nuevo vestido, tomándole unas cuantas horas. Una vez más, como si volviera a sus inicios, estaría lista para dar paso al escenario y a interpretar su nueva canción, The Intense Voice of a Hatsune Miku, o la voz intensa de Hatsune Miku. Finalmente, tras su canción, ella se daría cuenta de que todo iría sorprendentemente bien. A ver, en este punto tal vez uno pensaría que el peso de la ley, represalias por Krypton, acusaciones de otras idols, o al menos un karma pegaría de forma repentina. Pero la verdad es que aquí las cosas serían un poco alegres. Diva tiene éxito, todos la empiezan a amar, abre su propia empresa llamada Project Diva, y se llevaría a las zombies de sus amigas a vivir con normalidad con ella. Sin embargo, las consecuencias se presentarían a largo plazo. Todo estaría yendo de maravilla ante el ojo público, aunque tras las bambalinas Diva era golpeada fuertemente por la culpa, el remordimiento y su creciente depresión por los actos que hizo. Sumado a que ninguna de las chicas deseaba la presencia de la misma, no hacía más que deteriorar a la frágil mente de la chica. Momentos como los siguientes también le sumarían mucho a esto.¿Qué le pasó a la calidez? Incluso el rostro se ha ido. Lo siento.
usar regulares. Las necesito a cada una, las necesito a todas. Extraño esto, al regular esto. Perdonen si todo lo que digo es acerca de mí, pero yo solo quiero que vuelvan los regular a todas. Regular esto, intenté regularlas, quiero regularlas, quiero a mis amigas, quiero enseñarles de nuevo, quiero ser un icono. Las extraño, chicas, lo siento mucho. Y pensar que ahora que es humana, se siente mucho menos que una. Lo más humano que ahora posee es aquel sentimiento, aquello que la hace consciente de sus actos, aquello que nunca la dejará olvidar lo que hizo y la hace afrontar las consecuencias. La culpa. Originalmente el video terminaba aquí, pero con la reciente cancelación del Project Diva Deep Blue el 11 de febrero del presente año 2026, anunciado por Ohaiku mediante su Twitter y su Discord, han sacado bastante contenido que tenían trabajado, como también sketches y contenido descartado. Entre todo este contenido también estaba otro remake de la historia donde daban más detalles sobre lo anterior a los sucesos narrados, como entre medias o posterior a los mismos. Sin embargo, tras trabajar varios meses este video desde septiembre y siendo ya ahorita mismo 21 de marzo, vaya, pues no me siento con ánimos, la verdad, de añadir o reescribir todo esto, porque pues es bastante trabajo, más del que yo pensaba que iba a ser. Así que solamente tocaré esta última canción que sacaron, que coincidentemente vendría siendo parte del epílogo. Esta vendría enfocada en Adachi Rei, pareciendo estar ubicada tras los acontecimientos de los idols revividas, Corless, Gold, Primadonna y Musa, o Muse, y en la nueva era de los 20s. La misma parece tener un lazo fuerte con Kazane Teto, como si de hermana mayor y menor se tratase. Tras notar la ausencia de Teto para volver como Gold, una sospecha y desconfianza creciente hacia Diva con la publicidad relacionada a la pelirroja como en lanzamiento de Mesmerizer de esta realidad, donde salían mensajes discretos de ayuda, y la reconexión de amistad con Defoco, que también notaría los patrones raros de todo este asunto. Es donde finalmente sucederían los hechos de Encuéntrame.apk o FindMe.ipk, donde una nueva ola de emociones invadiría a la pobre Rei.
La canción es muy clara con lo que presenta, los sentimientos nacidos a raíz de una tragedia que originalmente no se sabía que eso era, viéndose la mezcla de emociones presentes en Ada Shirai, donde no quiere creer la verdad, pero todas sus pruebas y sospechas son evidentemente clarificadas tras esto, donde no puede sentir más que un odio y negación, todo siendo al final rematado con una pequeña voz familiar que le replica lo que necesitaba para aceptar todo esto. Alguien rota y con necesidad de recuperar a esa persona tan importante para ella, sería inevitable el caer en el abismo interminable de odio, el cual nos dejaría con un cliffhanger, donde lo que hubiera seguido sería la misma Ada Shirai yendo por Diva para destrozarla, al igual que ésta hizo al arrebatarle a Teto. Y eso sería todo. La historia llega a su fin. Habrán algunos detalles como que Teto dejando Proyecto Diva de la era de los 2020, el temperamento explosivo de Primadonna, el trauma de Haku por su muerte que da a entender por qué es tan condescendiente, lo silenciosa y cohibida que es musa. Pero siento que lo más importante fue lo mencionado, y no hace falta dar tanto detalle de ello. Pues más de 7700 palabras para el momento donde llevo escrito esto. Ya me jodería si hubiera más. Otra breve pausa de la pausa. Al final fueron casi 8900. Otra breve pausa de la pausa. Fueron casi 9500. Ahora bien, si tuviera que dar unas palabras respecto a esta historia sería que está bien. Personalmente lo que me gusta de esta historia es que me recuerda a la época de los principios de 2010. Con mini historias contadas de las canciones como la saga de las hijas del mal, los sacrificios de humanos de Algicia, la perturbadora historia que cuenta Oni Yukai o los 7 pecados capitales. Esa Esencia. 7 palabras. ¿Te gusta o no, nenaza? La cual mezclaba esta clase de cosas perturbadoras, fantasiosas y demás para entretener, ya sea con sus letras, videos de fondo o con las cosas que se teorizaban de dichas canciones. Sin duda una época que casi cualquier amante del Vocaloid probablemente atesora o recuerda bien cuanto menos. A pesar de esto, puedo decir que la historia flaquea en ciertos puntos, como podría ser el momento de querer dar el giro de que Diva puede traer de vuelta a sus víctimas de la muerte, siendo algo anticlimático el cómo es que Teto revive en el momento y el cómo actúa tras revivir, pudiendo probablemente ahorrarse eso para dar la sorpresa con Haku con la llamada con Neru. También hay cosas del cómo es que Krypton deja que todo esto transcurra como si nada, siendo muy raro el cómo dejan perder 2 de sus talentos, Teto y Neru, que le están dando tanto dinero, y donde el público pediría al menos que se pronuncien al respecto tras su desaparición repentina. Esto al menos si se hubiera reflejado en la historia algo como que Krypton es la típica empresa capitalista malvada o alguna wea así. Pero es que es igual de contraproducente si tenemos en cuenta lo primero que dije, sobre el público que podría cuestionar todos estos sucesos misteriosos. Igualmente, hay algo que probablemente no me queda del todo claro, ya sea si porque entendí el hilo mal o porque me falló la información en las redes del equipo del creador del universo alterno, lo cual pido disculpas si es así. Pero dígame si no soy el único que no se entera bien tal vez de cómo es que las chicas aparecen en las instalaciones como si nada, porque Gumi y Neru puedo entender que los sucesos de la muerte de la primera fue paralela a la llamada recibida a la otra. O al menos, esa es la coherencia que le intento dar. Pero lo que respecta a Teto y Haku, estas fueron porque sabían que estaban ahí todas o simplemente spawnearon. Sumado a eso, si es que Neru tenía tal vez semanas o meses ahí, con el descuidado estado en el que se encontraba, ¿cómo es que Krypton permitió esto?
¿No se suponía que la misma, aparte de ser clave del dúo Baka, también era un elemento respecto a composiciones y demás? Supongo que tal vez le estoy buscando la pata al gato, pero es que personalmente las historias al menos estaría bien cubrir ciertos detalles que pueden quedar inconclusos o confusos. Aunque vuelvo y repito, también yo me estoy basando en el hilo que tiene todo lo recopilado de la historia hasta lo que es el abril de 2025. Quién sabe si en lo que desde aquel mes hasta ahora en septiembre, ahora en diciembre, que es cuando estoy escribiendo y terminando de subir esto, ya se hayan solventado esos detalles o incluso que el hilo haya descartado información que me haga quedar como un tonto por no investigar. Actualización del 21 de marzo de 2026. Probablemente sí se daban cuenta de estos detalles porque tal parece que con la cancelación se notaba que comenzaban a indagar un poco más en la historia previa a los sucesos y en detalles agregando a un chingo de personajes Vocaloid adaptados a la historia. Por lo que quiero creer que es que estaban en el punto donde estaban encajando todo esto cuando este hilo nació. A pesar de todo esto, no me malinterpreten, a mí sí me gustó esta historia, y espero que los desarrolladores del equipo YCCM3 puedan continuar sin problemas con su historia, su mod de FNF y las collabs que han tenido con juegos dentro de la plataforma de Roblox sin ningún problema. Bueno, viendo lo sucedido tanto con la cancelación como otros eventos, espero que al menos les vaya bien en sus vidas y en sus nuevos proyectos. El mensaje envejeció un poco mal. Sin más que decir, me despido. Espero que les haya gustado este primer video que me hago en este formato. Me he tomado bastante en lanzarlo, siendo que tenía previsto lanzar un video cada mes, pero no dimensioné la cantidad de trabajo que es hacer algo así. Eso agregándole a mi procrastinación, termina por darme muchas patadas a mis planes, aunque al menos ese es un buen inicio, y sigo teniendo en mente el crear el resto de videos, así como cumplir con las metas que dije en el video trailer que hice hace un mes o 4 meses, no sé. Si pudieran comentar su opinión o suscribirse se los agradecería mucho. Recuerden que además de este formato también subo fandoblajes y mini videos de hablando de cosas. Siendo ya todo, me despido. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego! Bueno. Supongo que ya terminó. Fue entretenido. Ya veremos en qué perder el tiempo la siguiente vez. Aún debo prepararme para el día de Miku... Espera. Cierto, que eso ya pasó. ¡Qué bobo soy! En ese caso voy a prepararme para las fiestas patrias, güey. De hecho, eso ya pasó. Oh. En ese caso debo prepararme para el Spooky. Eso también pasó. ¿Y Día de Acción de Gracias? No. Entonces, ¿para Navidad? El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Al menos esta vez no tardé tanto. Creo. De cualquier manera, ¿sabes dónde están mis herramientas? Quiero hacer unas cosas que tengo planeado porque no sé. Usted venga para acá. Se va a enfermar de tanto estar ahí sin su bufanda. Agachate y conocelo. Agachate por my pelo. Agachate por my pelo. Agachate por my pelo. Agachate por my pelo. Marcelo, agachate y conocelo.